Bien, entonces ahora sí. Pues ya vamos a, habiendo ya visto gran parte de lo que corresponde al tema de integración, ¿cierto? Que aún nos falta, digamos que aún nos falta una cosita minúscula, pero ya hablaremos de eso, ¿vale? Eventualmente. Entonces ahora vamos a entrar respecto al tema de la derivada, ¿vale? Así como hicimos con el tema de integrales, primero hablamos de integrales de campos escalares y luego ya pasamos a campos vectoriales. Aquí vamos a hacer algo similar, ¿vale? Primero vamos a hablar de de la derivada para campos, ¿cómo se llama? Escalares. Y luego ya vemos cómo se aplican esos conceptos en el cálculo de campos vectoriales. ¿Listo? Pero entonces recordemos un poquito qué era la derivada, ¿cierto? Pues a ver, formalmente hablando nosotros, bueno, en sus cursos de cálculo, ustedes saben que dada una función, lo que ustedes vieron en sus cursos previos, cuando la función era de una única variable, ¿cierto? Una función que va de los reales a los reales, se define la función f' de x o también en notación de diferenciales la derivada de f respecto a x como el límite de un cociente, ¿cierto? Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿cierto? Bien, entonces lo primero que teníamos era que matemáticamente esa era la definición siempre y cuando el límite de la derecha existiera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le damos un contexto a la situación, por ejemplo, sabiendo que x denota, como ya sabemos, una variable independiente, y y, o mejor dicho, la función, pues básicamente como observamos aquí, f de x, esto pues es una variable que depende de x, o magnitud, una magnitud que depende de x, ¿cierto? Entonces, porque a la larga pues eso es una función, una cantidad que depende de la variable pues de la cual depende la función. F depende de x y por lo tanto pues f de x es un valor que depende de x, ¿sí? Entonces, como la función depende de x, pues es natural pensar en qué tanto varía la función, ¿cierto? ¿Qué tanto varían sus valores? Si estos valores crecen, si estos valores decrecen, eh, qué tanto fluctúan dichos valores, ¿cierto? Y esto en aplicaciones era lo que llamaban razón de cambio, ¿cierto? Que es lo que representa esta cosita de aquí. La derivada al final, cuando ustedes ven la interpretación de las derivadas, ustedes saben que denota el cambio, la razón de cambio o de incremento, digámosle así, eh, de la función f, vamos a ponerle así, de f, y esto es, bueno, respecto a la variable x. ¿Sí? Entonces, con las derivadas nosotros medíamos qué tanto incrementaba o decrecía el valor de la función f respecto a la variable x, ¿cierto? Que por ejemplo, si f representaba la distancia recorrida por algún objeto y x representaba el tiempo,
pues entonces la derivada representaba el cambio de posición respecto al tiempo, que eso sabemos es la velocidad, y pues bueno, diferentes interpretaciones que puede tener la derivada dependiendo de lo que represente la función f, ¿cierto? Pero entonces aquí hay que tener en cuenta una cosita, ¿cierto? Observen que pues para lo que habíamos visto hasta el momento, ¿sí? Para lo que se ha visto en funciones de una variable, entonces, ¿qué pasa? Pues como tu función depende de una única variable, cuando tú calculas este cambio o incremento de la función respecto a la variable x, pues prácticamente tú ya estás midiendo el cambio total o incremento total, ¿sí? ¿Por qué hablo de cambio total o incremento total? Pues porque al ser la única variable de la cual depende la función, pues no hay ambigüedad de pensar, bueno, pues no hay posibilidades de que haya un cambio o incremento diferente a este que estoy analizando, ¿sí? Como solo tenemos una variable para, para analizar este cambio o incremento de la función, entonces decimos que esto es un cambio o incremento total, ¿vale? Pero, y aquí es donde la situación se pone compleja, nosotros ya sabemos que las funciones no siempre van a depender de una variable, ¿cierto? Entonces, tú, tú puedes tener, por ejemplo, esta situación, que ahora tu función dependa de dos variables, ¿cierto? Es decir, que tenga su dominio en R2 y por lo tanto ahora, a diferencia de la situación de acá, ya no tienes una f de x, sino que vas a tener una función f que depende tanto de x como de y, ¿cierto? ¿Y esto en qué hace que la situación se complique un poco más, ¿cierto? Porque ahora ya no solamente tienes una variable independiente como en el caso anterior, ahora tienes dos, la variable x y la variable y, ¿cierto? Y por lo tanto, tu función f ahora representa una magnitud, alguna cosa física o insisto, depende de la interpretación que pueda tener el problema. Ahora f va a representar una magnitud que ya no solamente depende de la variable x, sino que también va a depender de la variable y. Y si la función está definida en R3, pues va a depender ya no solo de x y de y, sino también de z, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo de el dominio en el que viva, pues ya las variables independientes aumentan y por lo tanto la función dependerá de muchas más variables. ¿Por qué esto es importante? Pues porque ahora vamos a tener razones de porque fíjense lo que hacíamos antes. Nosotros antes podíamos perfectamente hablar de la razón de cambio o la razón de incremento total, ¿cierto? Porque antes se dependía únicamente de una sola variable. Pero ahora fíjense que, o sea, de razones de cambios o razones de incrementos todavía podemos hablar. Pero, pues, ahora la situación cambia porque tu variable ya no depende de una única variable. Ahora depende de dos. Entonces tú podrías medir qué tanto cambian los valores de la función cuando la variable x aumenta, varía sus valores, ¿sí? Pero asimismo puedes pensar en el cambio de la función f, ¿sí? Pero respecto a la otra función. Y a diferencia de la situación anterior, estas razones de cambio que tú podrías medirle a esta función, pues ya no son totales, ¿sí?
¿Por qué ya no son totales? Porque antes era total, porque era la única, solo teníamos una variable para medir las razones de cambio o los incrementos de la función. Ahora tienes dos, ¿sí? Tienes un cambio respecto a x y tienes un cambio o incremento respecto a y. Entonces, estas razones de cambio de las cuales podríamos hablar con nuestra función definida ya en varias variables, ya no se puede decir que son totales, ¿sí? Y pues decir que son a medias, pues eso en el papel no suena bonito, ¿cierto? Entonces uno habla de razones de cambio o derivadas parciales, ¿sí? Que no abarcan todo, sino que hablan de un pedacito nomás. ¿Cuál pedacito? Dependiente de cuál variable estés analizando. Un cambio parcial, cuando analizas la función respecto a x, o un cambio parcial cuando depende respecto a y, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estas interpretaciones de la derivada como razón de cambio, es que surge entonces ahora lo que vamos a denominar como razón de cambio parcial, o más comúnmente conocida como derivada parcial. ¿Listo? Entonces, en líneas generales, ¿qué es la derivada parcial? Pues es un concepto que, como podemos ver aquí, está definido para campos escalares, ¿sí? Tenemos una función de varias variables, pueden ser dos variables, tres variables, n variables. El concepto de derivada parcial está definido para todo campo escalar, ¿vale? Se denota de esta manera que está aquí, fíjense, con estos símbolos que son como una, hacerlo acá en un ladito, como una D chueca, ¿sí? Ojo, no es una D normal, es esta D chueca, ¿sí? ¿Por qué hago la precisión? Porque esta D normalita la vamos a dejar para cuando hablamos de derivada total, ¿sí? Es decir, cuando estamos trabajando solo con una variable. Y esta D chueca es para derivada parcial, ¿sí? No me mezclen los símbolos, cada uno tiene una interpretación diferente, lo aclaro desde ya. Pero bueno, entonces se define la derivada parcial con respecto a la iésima componente de la función y se define de esta manera. Fíjense que lo que es la definición de la derivada parcial es casi que idéntica a la de la derivada que usted ya conoce, ¿sí? En la derivada que usted ya conocía, a usted en el numerador le salía f de x más h menos f de x, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Sí? La diferencia ahora es que esto que acabé de escribir en morado es para cuando tu función depende de una única variable. Ahora, en teoría, tienes n variables, ¿sí? x1, x2 hasta xn, ¿sí? ¿Cómo se calcula por definición la derivada parcial? Pues lo primero es tener en cuenta respecto a qué variable estás derivando. Aquí estamos denotando la variable xy, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué haces? Tienes tu función f, ¿cierto? Que tiene componentes x1, x2, por ahí estará la xy, hasta el final la enésima, ¿cierto? Te ubicas en la componente que estás derivando, respecto a la cual estás derivando, que es la componente xy, y le sumas h, ¿sí? Que es fíjense que todas las demás componentes estarán iguales, están intactas. xy, que es la componente en la cual estamos indicando la derivada, es a la cual le sumas h, ¿vale? Y tal cual que antes, todo eso se divide sobre h. ¿Listo? Pero bueno, esta es la definición en general de la derivada parcial, ¿cierto? Cuando trabajamos en espacios Rn, con dimensión descrita de manera general.
Pero nosotros sabemos que, pues bueno, en nuestros contextos aplicativos no se trabaja con, pues, con tantas dimensiones que no sean, por ejemplo, dimensión 2 o dimensión 3, ¿cierto? Entonces, pues veamos exactamente cómo queda la definición de derivada parcial en los contextos que a nosotros nos interesan. Que es, por ejemplo, el contexto de cuando tienes una función definida en R2, ¿cierto? Una función de dos variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la primera derivada parcial, la derivada parcial respecto a x, ¿sí? Que por cierto, vale la pena resaltar, fíjense que usted va a tener para una función tantas derivadas parciales como variables, como tantas variables de la función esta dependa, ¿sí? Por ejemplo, para este casito que estamos mirando, estamos considerando una función en R2, es decir, que depende de dos variables. Esas variables sabemos que son x y y, ¿sí? Por lo tanto, pues vamos a tener dos derivadas parciales, una para x y otra para y, ¿sí? Si la función fuera en R3, entonces tendrías tres derivadas parciales, una para x, una para y otra para z. Y si fueran cuatro, tendrías cuatro derivadas parciales y bueno, se entiende la idea, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué límite define a la derivada parcial? Por ejemplo, miremos el primero, la derivada parcial respecto a x, ¿cierto? Entonces, como les dije, miren, la definición es casi igualita. F de algo menos f de x y todo eso sobre h. Pero ¿cómo manipulas el primer término? Tú tienes dos variables, x y y, ¿cierto? Pero en estos momentos estás calculando la derivada respecto a x. Entonces te olvidas de y, te vas a la componente de x y a esa componente de x le sumas h, ¿sí? Que es lo que tengo escrito aquí en pantalla. Y todo eso sobre h. La diferencia cuando es la derivada parcial respecto a y, ¿sí? Es que ahora fíjense como la derivada es respecto a y, en el primer término que aparece en el límite, ahora me ubico es en la componente de y le sumo h, ¿sí? Pero fíjense que en cuanto a estructura, la definición es exactamente igual, ¿sí? Es exactamente igual a la que vimos al inicio de la clase, a la que recordamos, mejor dicho, al inicio de clase. ¿Y por qué se define de esta manera? Pues porque miren, la derivada parcial, por ejemplo, respecto a x, va a medir la variación de la función respecto a la variable x. Entonces tiene sentido que el término más h se lo sumes a la x. Y como la derivada respecto a y, pues te mide el incremento respecto a y, por eso el término más h se lo agregas a la parte de la variable de y. Y pues no hay mayor misterio allí, ¿sí? Entonces esto es casi que igual a lo que usted ya vio en su curso de derivadas integrales. Y cuando empecemos a ver ejercicios de esto, pues se va a dar cuenta de que es muy fácil, ¿vale? Porque si usted aprendió a derivar muy bien en su curso pasado, créame que aquí va a llegar a hacerlo sin problemas. ¿Listo? Van a haber algunas otras cositas que van a ser como medio diferentes, pero se va a dar cuenta de que pues si usted aprende bien esas nuevas cositas, esta última parte del curso le va a resultar ser muy fácil. ¿Listo? Entonces vamos a mirar algunos pequeños ejemplos en cuanto a esto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces veamos, tenemos un primer ejemplo.
Entonces vamos a empezar facilito. Vamos a empezar con el cálculo de la derivada parcial para un polinomio, algo no muy complicado. Algo como esto. ¿Listo? Entonces, pues si queremos calcular la derivada parcial, vamos a hacerlo en un principio por definición, ¿vale? Vamos a hacerlo, o sea, al igual que en su curso previo. Obviamente no es lo ideal que los cálculos perdón, de las derivadas se hagan por definición, pero quiero que inicialmente lo hagamos así para que nos demos cuenta de que perdón, para que nos demos cuenta que al calcular derivadas parciales no va a ser nada diferente de lo que usted ya había hecho en sus cursos previos. ¿Listo? Entonces, a ver, usualmente siempre empiezo con la derivada respecto a x, así que esta vez vamos a cambiar y vamos a hacer el cálculo de la derivada respecto a y. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con ese cálculo. Entonces, tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x, vamos a calcular la derivada parcial respecto a y. Entonces, a la componente que tiene y será a la componente a la que le sumemos h. Luego todo lo demás queda así. F de x, y más h, y bueno, todo lo demás queda así, ¿vale? Entonces recuerden, la existencia de una derivada está sujeta a la existencia de este límite. Si el límite existe, la derivada existe. Si el límite no existe, pues la derivada no existe, ¿vale? Y hacemos los cálculos tal cual como se harían en un curso de derivadas integrales. Pues bueno, límite cuando h tiende a 0. Nuestra función es esta que está aquí arribita, apuntada por la flecha morada, ¿cierto? Entonces, evaluada en x, y más h. Entonces, esto significa que las x las dejamos intactas y las y las cambiaremos por y más h. Por lo tanto, aquí nos va a quedar x a la 3 más x cuadrado por y más h, vamos a colocarlo en moradito, y más h elevado a la 3 menos 2 y más h elevado a la 2, ¿cierto? Y entonces ese es el primer término, f de x, y más h. Nos falta restarle f de x. Entonces nos va a quedar menos, y colocamos entre paréntesis, f de x, x a la 3 más x cuadrado y a la 3 menos 2y cuadrado y todo esto sobre h. Bien, entonces ahí ya tenemos aplicada al menos la primera parte de la definición. Lo que hacemos es reemplazar f de y más h y en la otra f de xy. Ahora lo que nos corresponde, pues bueno, es romper paréntesis, ya saben, lo usual. El término elevado a la 3 lo tenemos que desarrollar, así mismo como el término elevado a la 2. Esto va a quedar largo. Entonces aquí va a quedar límite cuando h tiende a 0. Aquí va a quedar x a la 3 más, aquí va a quedar x cuadrado y a la 3. El término del primer paréntesis, recuerden que esto queda
y a la 3 más 3 veces y cuadrado por h más lo que es 3y por h cuadrado más h a la 3. Y este otrico es y cuadrado más 2 veces y por h más h cuadrado, ¿sí? Y vamos a ir distribuyendo de una vez, aplicando las cositas de los binomios, estos que ya conocemos, ¿vale? Vamos un poquito fluido porque pues estas son cosas que ya han visto en en otro curso y pues ya es algo que deben manejar bien. Entonces nos queda x cuadrado y a la 3 más 3x cuadrado y cuadrado por h más 3x cuadrado y por h cuadrado más x cuadrado por h a la 3 menos, en el siguiente nos va a quedar 2y cuadrado, 2y cuadrado más 2 por 2 va a quedar 4y por h, ¿cierto? Y en el último nos va a quedar 2h cuadrado. ¿Listo? Y en un siguiente paso, este signo menos, pues lo repartimos a cada uno de los que están aquí en el paréntesis. Entonces nos va a quedar menos x a la 3 menos x cuadrado y a la 3 más, sabía que esto iba a quedar así, más 2y cuadrado. Y todo eso sobre h. Bien. Se ve un poco extenso, pero no se preocupe que así como usted espero recuerde de su curso previo de derivadas integrales, allí van a haber varios términos que se tienen que cancelar o simplificar. Por ejemplo, ¿qué términos usted ve que ya podemos ir cancelando de allí? El x a la 3. Tenemos un x a la 3 aquí, muy bien, y acá, ¿cuál otro? X cuadrado y a la 3. Perfecto, ese también está aquí. ¿Cuál otro? 2 ya la 2. 2y a la 2. Muy bien. Aquí está con menos y aquí está con más. Y creo que no hay más. Perfecto. Vale. Entonces nos quedan en el numerador los términos que no quedaron tachados por la línea roja, ¿cierto? Les pregunto, ¿qué podemos hacer con esos términos? Se factoriza h. Exactamente. Observen que tenemos h por aquí, aquí tenemos h cuadrado, aquí tenemos h a la 3, aquí tenemos una h y aquí tenemos h cuadrado. H está por todo lado, ¿sí? Entonces factoricemos la h. Nos va a quedar h factor de, voy en orden, 3x cuadrado y al cuadrado, ¿cierto? Siguiente término nos queda 3x cuadrado por y. H estaba al cuadrado, entonces nos queda solo una. H estaba a la 3, entonces aquí nos queda a la 2. Aquí nos queda 4y y acá nos va a quedar 2h, ¿cierto? Y en el denominador tenemos esta h. Y como tenemos h multiplicando arriba y abajo también está h, entonces se cancelan y podemos proceder a evaluar el límite porque la indeterminación ha desaparecido. Entonces, h tiende a 0, ¿cierto? H tiende a 0, entonces aquí hay una h, o sea que esto tiende a 0. Aquí está h al cuadrado, con mayor razón esto tiende a 0. Y aquí tenemos otra h, así que esto tiende a 0 también. ¿Y cuáles términos nos quedaron? Nos quedaron 3x al cuadrado y al cuadrado, ¿cierto? Más 4y. ¿Listo?
Entonces, observen que el límite sí existió, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la derivada parcial, que esta era la derivada respecto a y, sí existe y es igual a este resultado que nos dio el límite. Entonces colocamos por acá, por tanto, la derivada de la función respecto a y nos da 3x cuadrado y al cuadrado más 4y. ¿Listo? Y esto sería entonces lo que nos dio la derivada parcial al calcularla por definición, ¿cierto? Fíjese que al hacer el cálculo, pues, o sea, no hay nada nuevo, se hace de la misma manera como usted lo tuvo que haber hecho cuando calculó derivadas por definición en su curso pasado. Aquí lo que quiero que observemos es lo siguiente, ¿vale? Nuestra función original era esto, era x a la 3 más, a ver, vamos a dejarla de este colorcito, x a la 3 más x cuadrado y a la 3 menos 2y a la 2. ¿Listo? Y a ver, voy a dejar este espaciecito acá. 2y a la 2. ¿Listo? La derivada que estábamos calculando, recuerde que era respecto a y, ¿vale? Ese respecto a y no está de gratis, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con el resultado que acabamos de obtener. Vamos a recordar un poquito las reglas de derivación, ¿sí? Las reglas de derivación que ya habíamos visto antes. Reglas como, si tú tienes un término, digamos, t a la n, y lo vas a derivar, recuerde que el exponente baja a multiplicar y le restas 1 a lo que queda, ¿cierto? Y la otra es que derivadas de constantes se nos vuelven 0, ¿vale? Recordemos esas dos cositas para esta situación en particular. Y observemos el resultado, ¿vale? Como la derivada es respecto a y, fíjese que la variable de interés aquí es la y, ¿sí? Entonces, como la variable de interés es la y, vamos a suponer que cualquier otra variable que aparezca es una constante. ¿Listo? Entonces, tenemos dos variables, x y y. La derivada es respecto a y. Por lo tanto, vamos a suponer que la x, para este contexto de la derivada parcial, es una constante. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, pues, este primer término, x a la 3, sería una constante y al derivarse se volvería 0. En el siguiente tienes y a la 3, entonces este 3, fíjense que pasó acá a multiplicar y al restarle 1 se vuelve 2, como lo tenemos aquí en la respuesta. Y en el último término tenemos 2y al cuadrado. Entonces este 2 baja acá a multiplicar, 2 por 2, y al exponente le restamos 1. 2 por 2 nos queda 4, y y pues nos quedaría elevado a la 1. ¿Sí? Y fíjense entonces de que lo que está sucediendo a la larga es que derivar parcialmente, ¿sí? Derivar parcialmente no es nada más que derivar, como usted ya sabe de sus cursos previos, con la única salvedad de que lo veintiúnico que vas a considerar como variable es la letrica que está aquí abajo, ¿sí? Que es lo que te indica a quién vas a considerar como variable. En este caso era la y, por eso consideramos a la y como variable,
y cualquier otra variable, que en este caso es la x, va a ser considerada constante, ¿vale? Eso es derivar parcialmente, nada más, ¿vale? Profe, Sí, perdón, ¿por qué al derivar así como uno normalmente lo hace, daría menos 4y? porque el 2 bajó a multiplicar, ¿cierto? Espera, el último... Ah, es que yo aquí he transcrito mal, espérate a ver. Espérame a ver, yo reviso las cuentas. Eh, Me toca revisar con calmita esto. Profe, Sí, dime. profe, creo que está en el de 2 por y más h al cuadrado. 2 por y más h al cuadrado, espérame. El menos había que distribuirlo creo que a todo el término. O Ah, sea, es ya que por tienes, 2. tienes razón, gracias. Aquí este era menos y no lo distribuí. Entonces, solo lo distribuí al primero. Tienes razón. Gracias, Manuel. Entonces, aquí es menos y aquí es menos. Por lo tanto, aquí es menos también. Aquí es menos también. Y por eso aquí al final queda también menos. Gracias, no había caído en cuenta de ese error. Entonces, sí, salvo el pequeño error que cometí, ya te diste cuenta que queda igual. Em, entonces, eso. Básicamente, retomando, derivar parcialmente, si se dan cuenta, es exactamente igual que como se hace de manera ordinaria, ¿vale? Y si tenemos eso en cuenta, y voy a allí, fíjense que en la esquina superior izquierda, se ve la función, ¿vale? La función original, para que la puedan ver allí. Y me digan entonces, teniendo en cuenta esto último que acabo de decir, cómo nos debería quedar la derivada parcial respecto a x. La función está aquí arribita, mírenla. Ya no con... Sí, Profe, sería 3x cuadrado más 2x y a la 3. tendría, a ver, 3x cuadrado, baja el 3 de la x y nos queda así, perfecto. ¿Y el de otro cuál era? Más 2x y a la 3. Más 2. Perfecto, Celeste, muy bien. 2x y a la 3, ¿vale? ¿Por qué el último término no te generó algo en la respuesta? Porque está la y estamos derivando respecto a x. Ok, vale. Entonces, perfecto, muy bien. X a la 3 derivamos normalmente, solo que como ahora la derivada es respecto a x, ¿sí? Pues todo lo que no sea x se considera constante. X a la 3 lo derivamos normalmente, baja el 3 y queda x a la 2. X cuadrado baja el 2 y x queda elevado a la 1. Y el último término, como no tiene una x, se considera constante y por tanto al derivarlo se vuelve 0. ¿Listo? Perfecto. Y con eso tendríamos entonces las dos derivadas parciales para nuestra función. Eso describiría cómo se hace el proceso de derivación parcial. Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de esta parte? Todo claro, profe. Ok. Bueno, yo creo entonces que nos ganamos un receso, al menos por un ratito. 8 y una, a las 8 y... Bueno, 8 y cuarto, retomemos a las 8 y cuarto, ¿vale? Échense agüita, desayunen si no lo han hecho, descansemos. 8 y cuarto continúa la clase.
Bueno, jóvenes, pues continuemos. Vamos a ver, ya miramos entonces que la derivada parcial... Espérenme, a ver, no falta yo otra vez con micrófono apagado. Ah, no, sí, ahora sí. Ya vimos entonces que calcular una derivada parcial es básicamente calcular una derivada ordinaria de las que usted ya había visto antes, ¿cierto? Con la salvedad de que ahora pues tienes dos variables, pero dependiendo de la variable con la que estés derivando, a la otra u otras las considerarás como constantes. ¿Listo? Vamos a mirar una situación en donde una función está definida de manera implícita. ¿Listo? Entonces, ejemplo número 2. Vamos a suponer, digamos que z es una función que depende de dos variables y se satisface esta ecuación: x a la 3 más y a la 3 más z a la 3 más 6xyz igual a 1, ¿vale? Y vamos a calcular entonces la derivada de z respecto a y. ¿Vale? En primer lugar, este ejercicio, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos está representando? Pues mire, en un principio tú ves en la ecuación que está por acá abajito, en la que escribí, la que estoy apuntando ahora con una flecha morada, ¿cierto? En esa ecuación tú ves en principio tres variables, ¿cierto? X, Y y Z, ¿sí? Pero ten en cuenta esto, aquí arribita te están diciendo Z es igual a f de xy, ¿sí? ¿Qué significa esto? Eso significa que Z es una variable dependiente. ¿Dependiente de quién? De x y de y. Es decir, z es una función, ¿vale? Z es una función, x y y son las variables de dicha función, y las tres, x, y y z, están relacionadas por la igualdad que está dada en la ecuación. ¿Listo? ¿A qué estamos acostumbrados nosotros? Nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, la situación del caso anterior, digamos que en vez de f de xy yo hubiese escrito z igual, creo que la función era x a la 3 más x cuadrado y a la 3 menos 2y a la 2, ¿sí? ¿A qué estamos acostumbrados? Nosotros estamos acostumbrados a que la variable dependiente esté despejada, ¿cierto? Y pues lo que nos queda del otro lado solo dependa de las variables independientes, que en este caso sería x y y, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, lo ideal, lo que quisiéramos que se pudiera hacer siempre, ¿cierto? Pero lamentablemente la vida no es tan bonita. La vida no es tan bonita como para darnos a la variable dependiente siempre despejada, ¿sí? Pueden darse casos como la situación de este ejemplo. Tenemos una variable dependiente de otras dos. Es imposible despejarla de allí y al que me diga que no, pues quisiera ver cómo lo hace o cómo lo intenta, porque es que en verdad no se puede, es imposible. Despejar z de esa igualdad que les estoy escribiendo allí en pantalla no se puede hacer, es imposible, pero eso no significa que no podamos hacer el cálculo de las derivadas de z, ¿sí? Y tú pensarías, pero ¿cómo me vas a derivar la z si no la puedes despejar? ¿Vale? Pues miren, los pasos a seguir aquí son muy simples y lo explico porque
Esto se suele ver en un curso de cálculo 1 como derivada implícita. Por lo que miré en los pensum de derivadas e integrales, ese método no está. Así que lo explico con mucha calmita aquí, por si acaso lo vieron, pues súper bien. Y si no lo vieron, pues aquí lo aprenden. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues tú tomas la ecuación. Vamos a ver, tenemos que... Tú tienes que se satisface esta igualdad. X a la 3 más y a la 3 más z a la 3 más 6xy por z, y esto te dicen que es igual a 1, ¿cierto? Tú tienes esta igualdad. Si estas dos cosas son iguales, es porque entonces al derivar a ambos lados, pues tienen que seguir siendo iguales. Y ese es el primer paso, ¿vale? Aplicar derivada a ambos lados de la igualdad. ¿Cuál derivada tienes que aplicar? Pues las que te están pidiendo que calcules. Si te están pidiendo la derivada respecto a y, pues fíjate que tú derivarás a ambos lados respecto a y. Si te hubiera estado pidiendo la derivada respecto a x, pues habrías tenido que derivar a ambos lados respecto a x, ¿cierto? Y pues ahora lo que tienes que hacer es derivar cada término. Entonces vamos indicándolos con colorcitos. X a la 3, derivada respecto a y, ¿nos da cuánto? Profe, ¿sería constante? ¿Cero? Exacto, sería constante porque es respecto a y nos queda 0. Perfecto. Muy bien. Más y a la 3. Vamos a cambiarlo a azulito. ¿Cómo nos queda esa? 3y a la 2. 3y a la 2. Perfecto, Berly. 3y a la 2 más z a la 3. ¿Cómo nos queda esa? ¿Cero? ¿Por qué 0, Daniel? Porque estamos derivando respecto a y. Vale. Y entiendo que a primera instancia podamos pensar que es 0, ¿vale? Pero aquí te pregunto, Daniel, ¿z es dependiente de y o es independiente de y? Dependiente. Recuerda que fue con lo que empecé. Z es una función y depende de y. Entonces z no es constante, ¿vale? En esto es muy importante que sepan el contexto de cada variable. Cuando derivamos la x, x es una variable independiente de las demás. La derivada es respecto a y por lo tanto al derivarla en ese caso sí nos da 0, pero porque x es una variable independiente de las demás. ¿Cuál es la diferencia con z? Z no es una variable independiente. Fue con lo que empecé explicando. Z es una función que depende de y, ¿sí? Y como es una función, la derivada no va a dar 0, ¿vale? Entonces, aquí, si no es 0, ¿qué creen que haya que hacer? Profe, se derivaría también. Se derivaría también, ¿vale? ¿Cómo nos queda? 3z al cuadrado. 3z al cuadrado. Y ya está. Habría que derivar toda la función, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque z es la función. Exacto. Entonces, recuerden, cuando aquí tienes una función elevada a la 3 y había una cosita que dice, derivas la función externa, que es z a la 3, ¿cierto? Bajas el 3, z cuadrado, y falta multiplicar por un término, que sería la derivada de la función interna. La función interna, pues es z, o sea que aquí multiplicamos por la derivada de z. ¿Vale? Recuerden que esto es lo que en cálculo se llamaba regla de la cadena, ¿vale? Tienes
tienes una función, vamos a utilizar el negrito, tienes una función que es z y la tienes elevada a la 3. Derivas la elevación a la 3, que es bajar el 3, le bajas un exponente y multiplicas por la derivada de la función interna, que en este caso es la z. Y te queda de esta manera, ¿vale? Mucho ojo con eso. En estos casos hay que tener muy claro el contexto, quién es variable independiente y quién es dependiente. Avancemos. Siguiente término, 6x por y por z. ¿Cómo creen que quede derivado eso? ¿6x por la derivada de...? Ok, vale, entonces dejamos al 6x fuera y derivaríamos entonces lo que nos queda, ¿no? Derivada respecto a y de y por z. Muy bien. Sacan la 6x como constante y dejamos de momento indicada la derivada de lo que queda allí. Ya volvemos a esa derivada. Y del otro lado, la derivada más difícil del ejercicio, ¿cómo nos queda lo que está después del igual? ¿Cómo hacer? 0. Claro, porque es un 1, el 1 es constante. Muy bien. Listo. Entonces vamos transcribiendo lo que ya está calculado. 0, pues es 0, no lo colocamos. 3y cuadrado más 3z al cuadrado por la derivada de z respecto a y más 6x por... Bien, llegamos al término en verde, la derivada respecto a y de y por z. ¿Cómo se deriva eso? Profe, sería entonces z Ujú. más y derivada de z. Muy bien, ¿por qué te quedó así? Por la regla de la multiplicación, ¿no? Perfecto, eso es. Muy bien, Manuel. Aquí se está aplicando la regla de la multiplicación, miren, porque tienes y por z. Z, recuerden que es una función, entonces aplicamos la regla del producto. Derivada de y respecto a y, 1 por z, por eso él dijo directamente z, ¿vale? Más primera función sin derivar, y por la derivada de la segunda función, que en este caso es z, y por eso aquí te queda la derivada de z, ¿vale? Perfecto. Y con eso entonces ya quedó realizado todo el proceso de derivación. En este siguiente paso lo único que voy a hacer es distribuir los términos del paréntesis, pero como tal ya lo que era derivar ya está concluido. ¿Listo? Profe, qué pena. Dime, Paula. ¿Podría explicar un poquito más detalladamente cuando puso 6x, la derivada de y entre las llaves y por z? Ah, vale. Ahí Tranquila. Entonces, técnicamente tenemos que derivar este término, ¿cierto? 6x por y por z. ¿Vale? Entonces, vamos a colocarlo acá en un ladito. Básicamente tenemos que calcular la derivada respecto a y de ese término, ¿cierto? 6x y por z. Recuerda que hay una propiedad de las derivadas que te dice si hay una constante multiplicando a la función, la constante puede salir de la derivada, ¿sí? Ten en cuenta esa propiedad. Entonces, de los términos que están dentro de los corchetes que puse ahorita, ¿cuáles de ellos son constantes teniendo en cuenta que estamos derivando respecto a y, Paula? 6x. 6x, ¿cierto? Entonces, esto es constante y está multiplicando
por eso sale de la derivada y dejas lo demás. Entonces por eso quedó así. Ah, se deriva lo que queda. Ajá. Ya. Eso es. ¿Listo? Sí, profe. Entonces abajo lo que hace es simplemente... Ya en el siguiente paso aplicamos la regla de la multiplicación, porque tienes la derivada de y por z, ¿vale? Entonces quedaría derivada de la primera función, que es y pues derivada de y respecto a y, 1, por eso queda así. Por la segunda función sin derivar, z, por eso la z queda intacta. Más primera función sin derivar, que es la y, por la derivada de la segunda función, z, por eso queda así, ¿sí? Listo, ya entiendo. Muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra inquietud antes de seguir avanzando? En este punto, técnicamente ya acabamos de derivar, ¿vale? Entonces, sí me interesa saber que haya quedado todo claro hasta este punto. Ya si hasta este punto estamos bien, tengamos en cuenta qué es lo que nosotros queremos, ¿vale? Tenga en cuenta que vamos a hacer a usted le están pidiendo hallar la derivada de z respecto a y, ¿cierto? Y a ver, para que se entienda lo que vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Vamos a separar esto y piense en este problema totalmente aparte, pero que le va a ayudar a entender muy bien lo que vamos a hacer. Digamos que aquí fuera 3x más 2 igual a x menos 6. Vámonos así. ¿Listo? Ok. Piense de momento que su problema no es ese que tiene a la izquierda, sino este que acabo de escribir a la derecha. Una ecuación sencillita de las que a usted le ponían en el colegio, usted resolvía en 5 minutos y llegaba luego a la casa con un 5 bien precioso a enseñarle a la mamá o al papá o al tío, a la abuela, a quien llegara a enseñárselo, ¿sí? En una ecuación, si lo resumimos de la manera más sencilla posible, lo que hay que hacer es hallar la x, ¿cierto? Entonces, díganme cuáles son los pasos que hay que hacer para resolver la ecuación que puse a la derecha. Sería agrupar las X. Hay que juntar las x, exacto. Entonces, por ejemplo, esta x que está de este lado la voy a mandar para el lado de acá. Y nos queda 3x menos x, ¿cierto? Y todo lo que no tiene x lo dejamos de otro lado de la igualdad. Por ejemplo, este 2 lo voy a mandar para el otro lado. Y nos quedaría 6 menos 6, perdón, menos 2. Luego, ¿qué hacemos? Pues operar. Operar, ¿sí? Términos semejantes. X con x, tengo 3x, quito una x, me quedan 2x. Y menos 6 menos 2 me queda menos 8. ¿Ya la x o todavía no? No, falta despejar ese 2. Falta despejarlo, ¿cierto? El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Menos 8 sobre 2. Y bueno, yo sé que eso da menos 4, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Resolver la ecuación, fíjense que es algo muy sencillo, ¿vale? Usted tiene claro quién es la incógnita. La incógnita es la x, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué hizo? Usted sabe que al final del proceso usted tiene que despejarla. Por ese motivo, todo lo que tenía a la x lo dejó de un lado. Y todo lo que no tenía a la x lo mandó para el otro lado. Después de eso, operó los términos semejantes que podía operar, ¿sí? Para finalmente hacer el despeje de la incógnita. Y así es como se resuelve una ecuación, ¿cierto? Sencillito. Usted sabe cómo se hace perfectamente cuando son numeritos y la letra X, ¿cierto?
acá estamos ya no solo con numeritos, sino también con las letras X, Y, Z y derivadas. Pero el concepto es el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu incógnita en este caso es la derivada parcial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir la misma idea. Todo lo que tiene derivada parcial se queda de un lado de la igualdad. Y todo lo que no tenga derivada parcial lo mandamos para el otro lado. ¿Listo? Entonces, lo que tiene derivada parcial fue lo que subrayé con rojo. Nos queda 3z cuadrado derivada de z más 6x por y por derivada de z. Y todo lo que no tenía derivada parcial, es decir, estos dos términos que acabo de resaltar con azul, los mandamos para el otro lado. Y nos queda menos 3y cuadrado menos 6xz. ¿Listo? Y allí fíjense que estamos en el primer paso de la igualdad que hice en la ecuación sencillita. Todo lo que tiene la incógnita de un lado, todo lo que no la tenga del otro lado. Luego lo que hacíamos era operar términos semejantes. Acá es un poquito más técnico que eso, pero lo que vas a hacer es, pues fíjate, tú no dejaste de gratis los términos que tuvieran la derivada parcial, ¿cierto? Lo que vas a hacer es factorizar ese factor común que termina siendo la derivada parcial en ese lado de la igualdad. Entonces, perdón, vuelvo a cambiar acá de colorcito. Entonces, factorizas la derivada parcial. Derivada de z respecto a y. Factor común de, nos queda 3z cuadrado más 6xy. Y del otro lado, pues no he hecho nada. 3y cuadrado menos 6xz. ¿Cierto? Y ya llegamos a lo que sería el segundo paso que describí en la ecuación sencilla. El paso final, ¿cuál era? Despejar finalmente la incógnita, tomando el número que estaba multiplicando a la incógnita y mandarlo a dividir. Y acá vamos a hacer lo mismo, solo que en vez de un número tenemos toda esta chorrera de términos. Pero esa chorrera de términos está haciendo lo mismo que el 2 en mi ejemplo sencillo. Está multiplicando a lo que yo quiero despejar. Por lo tanto, lo mando a dividir y llego a la respuesta finalmente. Y nos queda entonces 3z cuadrado más 6xy. Y esta, jóvenes, sería entonces la respuesta al ejercicio, ¿vale? Que tú podrías estar pensando, profe, pero me quedó, se suponía que era la derivada de z, y z me quedó en la respuesta. ¿Hay algún problema con eso? No hay ningún problema. Cuando calculas la derivada de este tipo de funciones que no pueden despejarse de una ecuación, es normal que en la derivada también te aparezca esa función z, ¿vale? Entonces, que este tipo de situaciones no te extrañe, porque es normal que ocurra. Y no te preocupes porque haya que desaparecer la z de alguna manera. No, la z puede aparecer en la respuesta sin ningún problema, ¿vale? Lo importante es que usted se quede con la noción del proceso, ¿vale? La primera parte, derivar a ambos lados de la igualdad respecto a la variable que te están pidiendo que halles la derivada. Una vez finalizado el proceso, despejar la derivada, como acabé de explicar, mandando los términos derivada a un solo lado, factorizando y despejando finalmente, ¿vale? ¿Queda alguna duda, alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, profe. Vale. ¿Cuánto nos queda de clase? 20 minutos. ¿Profe? Sí, Paula, dime. O sea, se puede hacer el mismo proceso, calcular la derivada de z, pero
con X, digamos. Correcto. Y sería un buen ejercicio que hicieran como para practicar. Ok, gracias. Vale. Sí, podrían hacer eso como ejercicio, calcular la derivada respecto a X. Profe, y tiene que dar lo mismo. Bueno, No, necesariamente no, no lo tiene. diferente. Sí, puede y seguramente dará diferente. Ah, ok. Vale. Entonces, calcular dz de x para esta función. ¿Listo? Para que practiquen esa parte. Profe, ¿hay alguna forma de verificar la respuesta? Así como hicimos en el primer ejercicio. Que me pregunten. Porque creo que estas cosas no... creo que para esto bueno, no, yo de aplicaciones que calculen estas cosas como que esta Photomat y estas cosas, no sé si funcionen con este tipo de derivadas implícitas. Creo que en Symbolab y en otras páginas no funciona eso. Entonces, yo creo que si acaso sería bueno que me preguntaran allí y pues revisemos juntos el ejercicio. Pero así como que algún método para verificarlo, no lo hay. Lo siento. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces en estos 20 minutos bueno, 18 minutos que nos quedan, miremos la siguiente noción para el siguiente ejemplo, ¿vale? Bueno, ustedes saben que cuando se trata de, ¿cómo se llama? Cuando se trata de derivadas, al derivar, ustedes obtienen una nueva función, ¿cierto? Por lo tanto, es natural pensar que a la derivada parcial tú le puedes calcular también su derivada parcial, ¿sí? Me explico. Tú tienes una función, digámosle f, y esa función vamos a suponer inicialmente que depende de dos variables, x y y, ¿vale? Pero aplica para todo contexto. Como depende de dos variables, tú sabes que es posible calcularle dos derivadas parciales, ¿cierto? La derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a la otra variable, que sería respecto a y, ¿cierto? Pero estas derivadas parciales también son funciones que dependen de x y de y. Creo que podemos darnos cuenta de eso con el primer ejemplo que resolvimos. ¿Cómo se llama? Ese polinomio que resolvimos en la primera hora, al final de la primera hora. Si ustedes miran la respuesta, pues las derivadas nos terminaron dando funciones que dependen de x y y, ¿sí? Entonces, pues es natural pensar en seguir derivando, que ustedes saben que a eso es a lo que se referían en el curso de derivadas integrales con derivadas de orden superior, que obtener la segunda derivada, que la tercera derivada y esas cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la derivada respecto a x, tiene sentido que tú pienses derivarla respecto a x, ¿cierto? Tú puedes pensar en la derivada respecto a x de la derivada parcial y también puedes pensar en la derivada respecto a y de esa derivada parcial. Y asimismo con la otra derivada puedes pensar lo mismo. Puedes pensar en derivarla respecto a x Perdón, aquí me equivoqué, aquí era respecto a x. Y puedes pensar en derivarla respecto a y. ¿Sí? Y todas esas cuatro de allí serían las segundas derivadas que se pueden obtener de la función f. Fíjense que el número va creciendo exponencialmente. Función
si es de dos variables, originalmente tienes una. Para esa función original, luego vas a tener dos derivadas parciales. A esas derivadas parciales, a cada una le puedes calcular dos derivadas. Por lo tanto, tienes 4 segundas derivadas. Y si piensas en las terceras derivadas, pues vas a tener 8 derivadas. Y así sucesivamente, ¿vale? Pero entonces, para que se entienda esto, la idea es que usted tenga claro que a cada derivada tú le puedes seguir calculando las derivadas, ¿vale? Y esas son las derivadas de orden superior, las derivadas de las derivadas, básicamente. La notación que se utiliza para estas cosas es multiplicativa. ¿En qué sentido? Miren, ¿cómo denotamos, por ejemplo, esta primera derivada que indiqué aquí, la que voy a subrayar en azul en este momento? La derivada respecto a x de la derivada parcial respecto a x. Pues miren, vamos a hacer de cuenta que estas d chuecas son números. En el numerador, digámosle así, tienes d chueca por d chueca. Entonces esto sería d cuadrado, digámosle así, de f, ¿sí? Sobre, y en cuanto a los denominadores se refiere, vamos a considerar como un número a todo el de x o de y, según corresponda, ¿vale? Por ejemplo, aquí miren, dx por dx nos daría dx a la 2, ¿vale? Y esta es la manera en cómo denotamos que es la segunda derivada de la función f respecto a x dos veces, ¿vale? En el caso de abajo, ¿cómo nos quedaría? En el numerador seguimos teniendo d por d, o sea que aquí nos quedaría d... A ver, vamos a colocar esto aquí así otra vez con azul. Aquí tendríamos d a la 2 de f sobre dy por dx. Entonces aquí si ya no tenemos términos repetidos, entonces lo escribimos así, dy dx, ¿vale? La partecita de abajo, siguiendo la notación, pues nos quedaría d segunda de f, y acá nos quedaría dx dy, y por acá sería d segunda de f sobre dy a la 2, ¿vale? Bien, entonces observen una cosita. Estos dos términos, por ejemplo, esos dos que acabé de escribir, tú podrías pensar, bueno, pero dy por dx por dy, ¿no da lo mismo si cambio el orden? A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Tienes que tener en cuenta que estos diferenciales no son números, ¿vale? Entonces tú no puedes andar diciendo, no, es que como se están multiplicando, cambio el orden. No. Esos diferenciales son un indicativo, son un indicador que te está diciendo en qué orden estás haciendo las derivadas. Fíjate. Voy a cambiar de color. Esto se lee siempre de derecha a izquierda, ¿vale? El numerito de aquí arriba, ¿sí? Ese 2 que acabé de encerrar, ¿vale? Ese 2 te indica la cantidad de veces en total que te están pidiendo derivar, ¿vale? Ese 2 del numerador te indica la cantidad de veces que te están pidiendo derivar. Abajo te están indicando de derecha a izquierda cómo debes derivar y en qué orden tienes que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en esta que estamos analizando ahora, te dirían, por ejemplo, que hay que derivar dos veces en total. La primera vez lo tienes que hacer respecto a x y la segunda vez lo tienes que hacer respecto a y, ¿sí?
Esa es la manera en cómo tienen que interpretar cuando vean esta notación, ¿vale? El índice de arriba indicándonos el total de derivadas que hay que hacer, y los índices de abajo van a indicar respecto a qué variable hay que hacerlo, en qué orden. Y pues si tienen un exponente, como en el caso de la primera expresión que puse, pues eso te indicará cuántas veces hay que derivar respecto a esa variable, ¿vale? Miremos un ejemplo para terminar la clase, para que esto quede un poquito más claro. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la derivada cuarta de esta función respecto a z, y, x, si nuestra función, que ahora es de 3 variables, es, digamos, esto, seno de x, perdón, 3x más y por z. Digamos esta situación, ¿vale? Bien, entonces, para que acabemos de entender bien cómo funciona la notación de esto de las derivadas de orden superior, entonces, lo que les digo, lo primero que ustedes tienen que identificar es el índice de arriba, ¿vale? Porque este te dice la cantidad total de veces que hay que derivar. Entonces, como acá tenemos un 4, eso significa que debemos derivar 4 veces. ¿Sí? ¿En qué orden hay que hacerlo? Recuerde, se lee de derecha a izquierda. Empiezas primero respecto a x. ¿Y cuántas veces hay que hacerlo? Te lo dice el numerito que tiene arriba. Como de x está elevado aquí a la 2, eso significa que hay que derivar primero respecto a x 2 veces, ¿vale? Después tendrás que derivar cuál sigue en ese orden de y. Entonces hay que hacerlo respecto a y. Y como no hay exponente, eso indica que hay que hacerlo una vez. Y finalmente, pues la última que está, que es la que está más a la izquierda, indica que hay que hacerlo respecto a z. Y también una vez, ¿vale? Porque el de z no tiene exponentes. ¿Listo? Entonces, esta es la manera en cómo hay que interpretar esta notación. ¿Listo? Entonces, vamos empezando el proceso. Comenzamos con la derivada parcial siguiendo el orden. Tengo que hacerlo primero respecto a x 2 veces. Entonces, df de x. ¿Listo? Comenzamos allí. Entonces, derivamos parcialmente a f respecto a x. ¿Cómo nos queda esa derivada? Queda como el coseno de 3x más yz por... Ahí. ¿Eso sería 0? No. No. Coseno de 3x más yz, eso está bien porque la derivada de seno es coseno evaluado en la función interna. ¿Y cuál es la derivada de la función interna respecto a x? 3. 3. Eso es, muy bien. La derivada de 3x es 3 y y por z no tiene x, entonces eso se nos vuelve 0. Perfecto. ¿Listo? Entonces ahí nos queda la derivada de f respecto a x. ¿Listo? Pero respecto a x no hay que derivar solo una vez, hay que hacerlo 2 veces. ¿Sí? Recuerden que eso es lo que nos indicaba el numerito de arriba. Entonces, calculamos ahora, vamos a la segunda derivada, por eso colocamos un 2 acá arriba.
Y esta sería la que es respecto a x por segunda vez. ¿Vale? Entonces, tenemos esto. ¿Y esto qué es? Esto es derivar respecto a x lo que nos dio en el paso anterior, la derivada de f respecto a x. ¿Sí? Esto es la segunda derivada. Derivar respecto a x la misma función. Entonces, ahora tenemos que derivar respecto a x, pues eso que nos dio antes, 3 coseno de 3x más yz. ¿Cómo nos queda esa derivada ahora? Menos 3, ¿no? ¿Menos qué? 3, Menos 3, ajá, 0, seno, de igualado pues en la función. vale. Ujú. A ver, espera. Este seno, si te entiendo, mejor dicho, este menos seno, si te entiendo que es por la derivada de coseno. Este 3 que me dijiste, Daniel, creo que fue quien habló, ¿este 3 es de la derivada interna o de este 3 que ya tenías aquí? Del que está fuera, Vale, ¿y la derivada interna? pues también da 3. También da 3, ¿cierto? No te olvides de eso. Entonces queda menos 3 por... Este 3 que está en morado es el 3 de la derivada interna. Y el 3 que está en negro es el 3 que ya llevábamos antes. O sea que esta segunda derivada nos queda entonces menos 9 seno de 3x más y por z. ¿Vale? Y hasta aquí hemos completado la primera parte del proceso, que es derivar respecto a x dos veces. ¿Vale? Como el tiempo se acaba, entonces, ¿qué es lo que le corresponde a usted terminar para hacer este ejercicio? Pues las dos partes restantes, ¿cierto? A este resultado que llegaste, ahora lo tienes que derivar respecto a y. ¿Sí? Y luego a ese resultado que obtengas, finalmente para concluir, lo tendrás que derivar respecto a z también una vez. Y con eso calcularías la derivada de orden superior que te está pidiendo el ejercicio. ¿Vale? Aquí es importante, insisto, lo importante es que usted sepa identificar qué representa cada índice en esta nueva notación. ¿Vale? ¿Queda alguna duda entonces de cómo terminar el ejercicio? Sí, profe. Ok, vale, entonces si no hay más dudas por el día de hoy, les agradezco la atención. Ya nos estaremos escuchando el lunes, no es festivo, ¿verdad? Ya ando con trauma de eso. No. Entonces ya nos vemos el siguiente lunes, ¿vale? Cuídense mucho, que acaben de pasar un buen fin de semana. Ya nos vemos. Vale, profe, gracias. ¿Vale? Que estén muy bien. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Vale, hasta luego, que estén bien.